Jesús se manifestó desde el Antiguo Testamento como el Hijo de Dios. En el Antiguo Testamento se le llaman teofanías, las veces que Jesús, como el Hijo de Dios, se presentó antes de ser encarnado. Como ustedes saben, el Señor Jesucristo se encarnó en la Virgen María. Nació en Belén en cumplimiento a las promesas del Señor. Pero Jesús también se manifestó antes de nacer. Es algo que la iglesia debe de aprender en esta mañana. Por ejemplo, cuando los 3 jóvenes estaban siendo quemados o con esa intención en el horno de fuego que el rey Nabucodonosor había preparado para quemar vivos a todos aquellos que se negaran a adorar la estatua de oro, pusieron 3. Pero aparecieron 4. Era, dice, como el Hijo de Dios. Ese era Jesús, que vino a proteger a aquellos jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego. Pero hubo varias otras también, cuando los 2 ángeles se presentaron con Abraham acerca de Sodoma y Gomorra, que debería ser llevada a juicio. Pero también cuando Moisés vio la zarza ardiendo en el monte Sinaí, eso también es una teofanía. Es decir, Dios se manifestó, Jesús se manifestó con la forma de un ángel. Así es que Jesús se manifestó en carne, viniendo el cumplimiento de los tiempos. Jesús vino y nació de una virgen, dice la Biblia. Ahora bien, después Jesús estuvo predicando en la tierra por aproximadamente 3 años. Culminó su vida en la cruz como humano en el sentido de haberse encarnado. Fue sepultado y resucitó al 3er día. Ese mismo día en que el Señor resucitó, se manifestó a unos que iban caminando hacia Emaús. Ellos no lo sabían o no lo reconocían. También el Señor le apareció a María Magdalena. Y también ese mismo día el Señor apareció a los discípulos, a los 11, pues Judas ya no estaba. Y luego el Señor al siguiente domingo, porque Él se estuvo apareciendo solamente el primer día de la semana, y eso quedó instituido como el día del Señor. Por eso los domingos son días del Señor, días para adorar, para alabar, para estar en comunión con Él. Y ya en la semana podemos trabajar y de ser posible también nos congregamos para orar, para tener estudios bíblicos. Pero el domingo no puede ser un día en el que usted falte en la casa del Señor, porque es el día del Señor. Ahora bien, queremos decirles a todos ustedes que entonces esta es la 3.ª vez. En esta 3.ª vez de manifestación de Jesús, queda de manifiesto la influencia de Pedro en el grupo apostólico. ¿Por qué decimos que queda de manifiesto? Porque la Escritura dice en Juan 21, del 1 al 3, lo siguiente. Después de esto, y está diciendo de los acontecimientos del domingo del día primero anterior, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Habla de manifestarse, de darse a conocer. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael,
el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Y ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Vean cómo está aquí. Hay 7 discípulos aquí del Señor en el mar de Tiberias. Hoy el mar de Tiberias es una ciudad maravillosa, pero en aquel entonces era una ciudad a las orillas del mar de Galilea, como había otras, como por ejemplo estaba también Capernaum y otras ciudades en torno al lago del mar de Galilea. Así es que Jesús les dice a ellos que los iba a ver ahí también en Galilea. Así es que ya estaban en Galilea, y estando allí, Pedro pues era pescador de toda su vida. Todavía tenían las barcas y también las redes, aunque habían andado con Jesús y las usaban para cruzar el mar, pero no precisamente ya para pescar, porque ahora eran pescadores de hombres, de seres humanos, pescándolos para llevarnos al reino de Dios. Bien, entonces Pedro le dice a ellos: vean ustedes cómo no les dice tienen que ir conmigo. No, él les dice: voy a pescar. O sea, yo voy a pescar. Mi voluntad es ir a pescar, y tal vez porque necesitaban víveres. Voy a pescar. Los otros 6 le dijeron: vamos contigo. Solitos dijeron: vamos contigo. Y aquí nos muestra la influencia, porque al él decirles a sus compañeros: voy a pescar, no le dijeron: sí, vete, y aquí nos quedamos nosotros descansando o durmiendo, o aquí te esperamos para cuando tú vengas. Recuerden que la pesca en esos días era de noche, la mejor pesca era de noche. Entonces estuvo él y ellos pescando toda la noche y no pescaron nada, por cierto. Pero el punto es que ellos le dijeron: vamos contigo. Esa es la influencia que tiene una persona sobre los demás. Cuando los demás pueden estar con esa persona que aprecian, quieren estar con él donde él esté. Pedro tenía mucha influencia en ellos. Recuerden que Pedro pertenecía al círculo más cercano de Jesús. Pedro, Jacobo y Juan fueron escogidos para estar en el monte de la transfiguración, y en muchas ocasiones especiales ellos eran los que estaban más cerca, porque eran los más interesados. Todos estaban con amor, fe, interés y devoción por Jesús, pero ellos llevaban un paso adelante. Entonces él les dice: voy a pescar. Y ellos dijeron: vamos contigo. Y esto nos muestra, hermanos, la influencia que puede tener usted también en su casa, para decirle a su familia: voy a adorar a Dios, porque es un asunto personal, de intimidad, y que los demás de la casa puedan decir: papá, mamá, voy contigo, porque quiero estar contigo, pero también quiero estar con Dios. En este caso, los discípulos se le dijeron a Simón Pedro: vamos contigo, para estar contigo, pero también para ayudarte a pescar, porque una vez pescando, todos vamos a tener alimento. Y no es asunto nada más de que Pedro debía de proveerles alimento. Él era pescador, ¿cierto? Y podía pescar y compartirlo con los otros discípulos y apóstoles. Pero ellos quisieron
vamos contigo, no te dejamos solo, vamos a acompañarte. Y eso es lo que queremos que digan nuestros hijos, nuestros nietos. Cuando el papá, la mamá, el abuelo, la abuela diga, voy a la iglesia porque no puedo faltar, es día del Señor, voy a adorar al Señor, sí, sí mamá, sí papá, sí abuelo, vamos contigo, vamos a adorar a Dios, porque nosotros también necesitamos a Dios. Podría haber alguno o alguna que diga, no quiero ir, y que exprese, no me puedes forzar a ir. Desde luego, forzar solo pues con la policía, ¿verdad? No, pero en verdad eso habla de que alguien, si no le nace en su corazón, es porque está su corazón vacío de Jesucristo. Y eso nos está diciendo que en esa persona no está el Señor y no está la necesidad de adorar a Dios. Cuando uno dice, voy a alabar a Dios, los demás deben decir, sí, sí, llévanos, vamos, queremos ir a alabar a Dios. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros como papás con nuestros hijos o todo el entorno familiar cuando alguien no quiere ir? Orar y pedirle a Dios, Señor, mueve el corazón. Llega, Señor, al corazón a veces es un esposo, una esposa o un miembro de la familia que está ahí. Señor, ayúdalo. Ven al corazón. Llena el corazón con tu presencia para que la persona sienta el deseo y sea movido por la necesidad de tener comunión con el Señor y también con los hermanos, porque nos reunimos todos a adorar al Señor. Así es que en esta tercera manifestación de Jesús queda de manifiesto la influencia del apóstol Pedro en el grupo, ya que no los está forzando a ir a ningún lado. Ellos solitos quieren ir también. Ellos a pescar. Esto se puede aplicar a nosotros para adorar y alabar a Dios, porque tenemos necesidad. La influencia de una persona en otra persona a veces es para bien, a veces es para mal, porque si alguien se está portando mal, eso va a influir para que otros se porten mal. Pero si alguien se porta bien, esto puede influir para bien. Por eso es importante que el nuevo creyente, el cristiano, viva esa nueva vida de fe con Jesús y esa nueva relación de amor con Jesús, para que pueda influir en los demás. Porque si el cristiano no quiere ir a alabar a Dios, ¿se imaginan qué influencia está dando en los demás? No está dando buena influencia. Influencia quiere decir que los está jalando sin decirles vengan, que ellos solitos quieran ir. La influencia de los padres sobre los hijos es irrefutable. Si el padre no va a la iglesia o la madre no va a la iglesia, influye en los hijos. Si hay un padre que tiene malos hábitos como fumar, drogas, alcoholismo, ¿ustedes piensan que eso no influye en los demás? Claro que sí influye, influye para lo malo. Entonces, por eso el cristiano debe de cuidarse de no tomar malos hábitos, porque va a influir para mal en los demás. Ahora, si un cristiano no se pierde los servicios de la iglesia y ora y lee las escrituras y está envuelto en ello, su familia lo va a mirar y va a decir, yo también quiero eso, yo también quiero eso. La influencia del contexto social, cultural, ideológico, no es determinante en las personas,
pero sí forma, o sí las forma, de manera que el ser está influido. Les cuento, por ejemplo. Si usted tuviera un hijo y lo llevara a vivir a China o a Japón desde niño, y él vive allá, come allá, habla allá, estudia allá y trabaja allá y regresa cuando tiene unos 30 años, ponemos, regresa con nosotros acá. ¿Qué costumbres de comida tendrá? Aunque sea mexicano. ¿Qué costumbres tendrá? ¿Le gustará el picantito? ¿Los chilaquiles? ¿Las costillitas en chile verde? ¿Verdad que no? ¿Por qué no está acostumbrado a eso? Eso se llama cultura. Es decir, el contexto forma también a las personas. Todas las personas que nos rodean. Lo primero es el idioma, la forma de hablar, la influencia social sobre nosotros, la influencia de vestir. ¿Por qué nosotros no andamos con calzones de manta y tirantes y un morralito colgado? Porque acá no se usa. Entonces, nosotros estamos tomando la cultura que tenemos ahora. Entonces, este argumento estoy mostrándose a ustedes que el entorno social, los tíos, los abuelos, los sobrinos, los primos, el barrio, la escuela, compañeros en el trabajo, ya las personas mayores, nos vamos amoldando a esa cultura de idioma, de manera de pensar. Entonces hay una influencia ideológica, hay una influencia cultural en las personas. Por 3 años o más de 3 años, los discípulos habían andado con Jesús y tenían nueva forma de vida. Y uno de los más cercanos a Jesús era Pedro. Cuando él les dice, voy a pescar, los demás dicen, vamos contigo. Porque eran del mismo núcleo, se identificaban con la misma fe y habían andado en torno a Jesús ya por lo menos 3 años o 3 años y medio. Entonces, hermanos, ustedes como creyentes, como hijos de Dios, como hijas del Señor, debemos vivir esa nueva vida en Cristo, porque nuestra vida influye para bien o influye para mal. Y pienso que ustedes son personas que quieren influir para bien, no guiar a las personas a la condenación, quieren guiar a las personas al reino de Dios. Entonces, vamos a ver el segundo punto. En la tercera manifestación de Jesús, el Señor hace un maravilloso milagro. Ante la necesidad de aquellos discípulos que habían salido a pescar, Pedro y sus compañeros, y que habían estado intentando pescar toda la noche, y cuando llegó la mañana no tenían nada. Y el Señor les dice, ¿tenéis algo de comer? Y ellos dicen, no tenemos nada. El Evangelio de Juan 21, del 4 al 8, nos tiene este testimonio bíblico. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Él les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Les respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor, Simón Pedro, es el Señor. Cuando oyó que era el Señor, se ciñó de la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar
Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Ahora, hermanos, aquí tenemos esta enseñanza. Desde luego que es frustrante trabajar y no tener el fruto del trabajo. El agricultor, si trabaja sembrando la tierra y llega el tiempo de la cosecha y no cosecha nada, pues se siente mal. Todo trabajador, estos pescadores, si fueron a pescar y trabajaron toda la noche y a la mañana, cuando iba amaneciendo, ya iban a tierra con las manos vacías, sin haber logrado nada, pues no se sentían del todo bien, porque habían ido a pescar para obtener alimento. Algo que a mí me llama la atención de esto es que Jesús ya tenía un pez ahí, asando, ya preparando. ¿Él sabría que no había pescado? ¿Qué dicen ustedes? Lo sabía, pues es Dios. Ya estaba preparado. Pero Jesús tiene esa forma de preguntar, de interactuar para que la persona reflexione por sí mismo. ¿Tenéis algo de comer? Pero él ya sabía que no tenían, pues es el Señor. ¿Tenéis algo? Y ellos dijeron no. No tenemos nada. Y aquí hay una enseñanza, hermanos, tanto para ellos como para nosotros. Está Jesús ahí. Él es la fuente de poder. Él es la fuente de la bendición. Él es el que multiplica los panes y los peces. Él es el que sana. En una palabra, es la solución para todas las cosas, incluyendo para esta ocasión. Que habían trabajado, sí, intentando pescar, pero no habían agarrado peces. ¿Tenéis algo de comer? Dijeron, no, no tenemos. Pues aquí tengo yo. Es más, tan abundante es la gracia de Dios, que no solamente tenía ya un pez listo, sino que les dijo, echad la red a la derecha. Pues eso es lo que dice el pasaje. Verso 6. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Y es que eran 153 grandes, de un buen tamaño, que es la tilapia que hay en el mar de Galilea. Jesús comía tilapia. Por eso a mí me encanta la tilapia también. No sé por qué será, pero me encanta la comida de los profetas y de los reyes. La comida de Abraham, de Isaac, de Jacob, el cabrito. Muy rico, ¿no? Miren ustedes. Bueno, el punto es aquí que les dijo, echad la red a la derecha y vas a encontrar peces. Y la echaron en obediencia a la indicación del Señor y encerraron gran cantidad de peces. Jesús tiene la bendición. Posiblemente tú eres la persona que tienes poco trabajo, o tienes poca paga, o si tienes negocio, tienes poca venta. El punto es que no te está llegando el income, la entrada suficiente para el sostén de tu familia. Jesús es la solución. Tú quieres encontrar un trabajo permanente, un empleo permanente, remunerado, el Señor te lo puede dar. ¿Habrá alguien aquí en esta mañana que está buscando un trabajo permanente donde obtenga el pan suficiente, el soporte suficiente para la familia? ¿Alguien acá? ¿Alguien acá? Hermanos, veo que muy pocos.
entonces la mayoría está bien, ¿verdad? Pero, ¿sabe usted que si usted es la persona que le está entrando nada o muy poco, que es insuficiente, estás frente a Jesucristo el Señor? Él está aquí en espíritu. Él está escuchando nuestras oraciones, las alabanzas, y está mirando nuestra reverencia hacia Él. Si tú clamas al Señor con fe, Él te dará la bendición. Jesús estaba mirando en este grupo de 7 discípulos que venían con las manos vacías. Pero Él les pregunta antes, ¿tienes algo para comer? No. Bueno, entonces echad la red a la derecha. Ahí es donde vemos la obediencia. Ellos no dijeron, bueno, si hay a la derecha, pues también seguramente que hay a la izquierda, la voy a echar a la izquierda. No, el Señor dijo a la derecha. Y donde el Señor dice, allí debemos hacerlo. Eso habla de un cristiano humilde y obediente. Lo que el Señor te diga hacer, eso vamos a hacer. No vamos a hacer otra cosa. A veces el hombre se especializa en contradecir a Dios o a Jesucristo, que no sea su caso. Si el Señor dice echar la red a la derecha, debemos echarla a la derecha. Y tan grande y abundante fue la bendición que la red estaba a punto de romperse, pero no sucedió eso, porque el Señor también la guardó. Era una pesca milagrosa, porque el Señor se especializa en hacer milagros. ¿Alguien aquí está pidiendo al Señor un milagro? Levante la mano. ¿Están pidiendo un milagro al Señor? ¿Tienes fe de que va a ocurrir ese milagro? ¿Pedir al Señor empleo? Pedir al Señor un milagro si tú le estás pidiendo. Él los hace. Él puede hacerlo. Su poder no se limitó a ese tiempo. El Señor los puede hacer ahora también. Pero es necesario que tú te conviertas en una persona obediente. Porque el milagro ocurrió cuando ellos hicieron lo que Él les dijo. Les dijo, échenla a la derecha, la echaron y ocurrió. Pero si lo hubieran echado hacia atrás, o a la izquierda, o al frente, no hubiera ocurrido. Las personas que son incrédulas y están en contra de Dios se especializan en contradecir a Dios. ¿Se acuerdan de Naamán, el leproso, general de Siria? Eliseo le dijo, ve al Jordán y lávate 7 veces. Y él no quería ir a ese río. No, en mi tierra hay ríos mejores y agua más limpia. Si voy y me sumerjo allá, ¿no seré limpio? Pues no, Señor, no vas a ser limpio, porque se te dijo, ve al Jordán. Hermanos, usted no se especialice en contradecir a Dios y ocurrirán los milagros. Naamán finalmente fue convencido por sus criados y fue al Jordán y se zambulló las 7 veces y el milagro ocurrió. Así es que si tú quieres ver un milagro del Señor, y este día puede ser ese día, debes poner tu corazón en dirección de obedecer al Señor en todo lo que Él te pida. Porque vas a agradar al Señor y el Señor te va a ayudar y te va a bendecir. Así es que aquí vemos un maravilloso milagro en esta tercera manifestación de Jesús después de resucitado. Y es que Jesús hizo milagros antes de morir. Y hizo el milagro de la resurrección. Quitó la piedra y volvió a la vida. Pero era necesario que el Señor hiciera milagros después de resucitado, porque ahora nosotros estamos en el tiempo después que Él resucitó, aunque con una extensión de tiempo mayor.
Pero eso quiere decir que el Señor sigue haciendo milagros. Así es que confía en el Señor. ¿Estás enfermo? ¿Quieres una bendición en tu familia, en tu negocio, en tu trabajo, en tu escuela? Algunos jóvenes sienten que no pueden aprender, que no pueden captar las clases para su preparación. También para ustedes es la invitación. Habla con el Señor, pero sé obediente. No te resistas. No te resistas en tu corazón. La multiplicación de los panes es un ejemplo de una de esas veces que el Señor manifestó su poder. La resurrección de Lázaro en Betania. La sanidad de cojos, sordos, ciegos y leprosos fueron hechas por Jesús en múltiples ocasiones. La transformación del agua en vino en las bodas de Caná. Él caminó sobre el mar sin hundirse. Es milagro que te enseña a ti del poder que el Señor tiene sobre la naturaleza humana y la tierra, el agua, el mar, el viento. Además, ordenó al mar calmarse y éste lo hizo. ¿Por qué no habría de calmar tu propia tempestad, tu propio mar? Si estás en una situación de inestabilidad emocional, psicológica, Dios puede calmar esos nervios, porque se especializa, está en control de todo. El Señor dijo, después de resucitado, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones. Bueno, en esta tercera vez que el Señor se manifestó, hay certidumbre de fe. Y con este punto quiero culminar mi presentación en esta mañana. En el Evangelio de Juan 21, del 9 al 14, dice: al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Ahora bien, mire usted que cuando llegaron a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas. Yo les pregunto, ¿de dónde el Señor sacó el pez? ¿Alguien sabe? ¿De dónde el Señor sacó las brasas? La leña. ¿El Señor iría a pedir lumbre a las casas? Son milagros también que a veces no nos detenemos a meditar. El Señor tiene todo el poder. Él puede hacer aparecer la leña y el fuego y también el pez. Ya estaba listo. El Señor tiene la bendición para ti. Solo cree en Él. Porque la incredulidad es el motivo por el cual no vienen muchas maravillas del Señor y señales. Bueno, les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153. Esos son bastantes. Y aún siendo tantos, la red no se rompió. Quiere decir que las redes no sacaban tanto como esta vez la pesca milagrosa. Les dijo Jesús a los 7: venid y comed. Vengan, estemos juntos comiendo. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres? ¿Por qué no se atrevían a preguntarle a los discípulos: ¿tú quién eres? Pues dice el mismo pasaje: sabiendo que era el Señor.
lo estaban mirando. Era el mismo Jesús que había estado con ellos, solo que ahora estaba resucitado. Nadie se atrevía a preguntarle eso: ¿quién eres? Ellos daban por sentado, tenían la certeza de que era Jesús. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Estuvo con los muertos, pero ha resucitado. Por eso celebramos la resurrección de Jesús. Cada domingo es un motivo de celebrar la resurrección. Pero voy a comentar un poco más sobre la certeza de que estás con el Señor. ¿Cuántos de vosotros en esta mañana tienen la certeza de que Jesucristo está en su corazón? Que creen por la fe que Cristo está en su corazón. ¿Cuántos aquí? Muchos. Quiero hablarles a los demás para que tengan esa certeza de que el Señor también está en su corazón, o que puede estarlo si lo recibes por fe. Y esta es la aplicación. Jesús sanó a un ciego en Jerusalén, que había nacido ciego. Los discípulos le preguntaron: Señor, ¿quién pecó, este o sus padres? Jesús les contestó: ni este pecó ni sus padres. Eso quiere decir que hay niños especiales. A veces un niño nace ciego, a veces nace sin poder hablar, a veces nace sin poder caminar, a veces tiene otra discapacidad. Jesús recibió y atendió a todos los hombres y mujeres en cualquiera de sus necesidades. Atendió a las personas especiales, como este ciego. Oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Le dice al que había estado ciego. Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor? ¿Quién es ese quien debo de creer para que crea en él? ¿Quién es? Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él le dijo: creo, Señor. Y le adoró. Qué maravilloso, qué persona tan sensible. Cuando el Señor le dice: ¿tú crees en el Hijo de Dios? Señor, no sé quién es. ¿Quién es? Y le dice: el que habla contigo. Pues creo. Y lo demostró ahí adorándole. ¿Tú crees en el Señor? Pregunto a todos aquí. ¿Crees en el Señor? Adórale, alábale. Porque este ciego que fue sanado creyó y le adoró, y empezó a adorarle desde ese mismo momento. Cuando la persona cree en Cristo, es salva. Para ser salvo debes creer en Jesucristo. Dice Juan 5:24, también lo mismo. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El que oye, usted estaba oyendo, y cree en el que me envió, tiene vida eterna. No va a tener, va a tener, pero desde ahora tiene vida eterna. Y no vendrá en condenación cuando muera. No vas a ser condenado porque tú has creído en el Señor. Y el creer en el Señor salva de la condenación. Dice la Biblia, una vez que has
creído, tienes vida eterna y no irás a la condenación, mas has pasado de muerte y de condenación, has pasado a vida eterna. Has creído en el Señor, entonces tienes vida eterna. Y si no has creído bien, confirma hoy tu fe. Es posible que dices, yo siempre he creído, pero una entrega total de fe es importante para ser salvo y para ver milagros del Señor también. Juan 3:16 dice, hablando de creer, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Oye bien, Dios nuestro Padre dio a su Hijo unigénito, clavado en la cruz, para redimirte de la condenación. Si tú crees en Él, no te perderás. Todos los que crean en Él no se perderán, porque creyeron, porque recibieron a Cristo, el Redentor, el que evita que las personas vayan a condenación. Así es que cree bien en el Señor o confirma bien tu fe. Juan 3:36 aclara, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Óyelo bien, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. No dice que va a tener, ya tiene. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida eterna, sino que la ira de Dios está sobre él. Y aquí hace una distinción entre el que cree y el que rehúsa creer. El que rehúsa creer no será salvo, se enfrentará a la ira de Dios, pero el que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna. Y tú has creído, así es de que confirma tu fe. Si ya te bautizaste, sigue al Señor, retoma fuerza, vuelo, carrera y sigue al Señor. Y si eres creyente, pero no te has bautizado por temor a no ser fiel a Dios, hazlo como quiera. Porque la Biblia dice, el que rehúsa no verá la vida, sino la ira de Dios. Y Dios te ama y no quiere que vayas a la condenación. Y nosotros también queremos que sean nuestros compañeros, que nos ayudemos mutuamente y nos demos ánimo para seguir a Jesús hasta el final. El que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna. Y tú crees, así es que sigue para adelante. Juan 10, 28 y 29 habla de la perseverancia de esa vida eterna, del que cree en Cristo. Dijo Jesús, y yo les doy vida eterna. ¿Quién da la vida eterna? Jesús. Si tú crees en Jesús, tienes vida eterna. Porque Él dice, y yo les doy vida eterna, porque Él murió en la cruz para quitar todas tus manchas pecaminosas y llevarte al cielo eterno. Tu nombre queda escrito en el libro de la vida. ¿Quién da la vida eterna? Jesús. Y yo les doy la vida eterna, dice el Señor. Y no perecerán jamás. Sí, vamos a morir, pero no es para siempre. Vendrá el día de la resurrección y tú te levantarás con cuerpo nuevo para estar con el Señor. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano, hablando de las ovejas de Él. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. En una palabra, hermanos, el creyente tiene una vida eterna asegurada con Dios. ¿Ese no es motivo para alabar al Señor y adorarle? ¿Y gozarnos todos los domingos? ¿Rehusarás creer en el Señor para quedarte frente a la ira venidera? No, ese es el mal camino. Dios quiere darte vida eterna. Jesús quiere darte la vida eterna. Pero esta vida eterna tiene una condición: creer.
Porque el que oye mi palabra y cree en el que me ha enviado, tiene vida eterna y no va a venir a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Esto es lo maravilloso, lo grande. Y por último, a mí el pasaje que me llegó profundamente cuando era niño es 1 de Juan 5:12. Y dice así: el que tiene al Hijo, tiene la vida. ¿Por qué? Porque Él le da vida eterna al perdido. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Hermanos, este pasaje más que claro. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Así es que yo te invito a tener al Hijo. Yo te invito en este momento a recibir a Cristo en tu corazón. Y es posible que lo hayas ya recibido porque eres creyente, pero un creyente así lejanito, lejanito. Jesús quiere verte un creyente entregado a Él. Un creyente que digas a viva voz: Señor, creo en ti, no me avergüenzo de ti. Te recibo, porque la Biblia dice: a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El que tiene al Hijo, ¿qué tiene? La vida. ¿Tenéis al Hijo en vuestro corazón? Entonces, ¿qué tenéis? La vida eterna. Por eso alabamos al Señor. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, ahí está el punto. Entonces no tiene nada. No tiene nada de vida eterna. Yo te estoy invitando en este momento a recibir a Cristo en tu corazón.